Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre las funciones psíquicas y su importancia en el proceso de construcción del aprendizaje humano. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede en nuestro cerebro cuando aprendemos algo nuevo? Por ejemplo, cuando aprendemos a leer, a escribir o incluso a montar bicicleta. Aunque parezca un proceso sencillo, en realidad intervienen varias funciones mentales que trabajan de manera coordinada. A lo largo de esta presentación conoceremos cuáles son esas funciones, cómo se relacionan entre sí y por qué son fundamentales para el proceso y el desarrollo de cada persona. Para empezar, es importante saber y comprender qué son las funciones psíquicas. Las funciones psíquicas son procesos mentales que permiten a las personas recibir la información del entorno, interpretarla, almacenarla, aprender de ella y utilizarla para resolver problemas y comunicarse con los demás. Es decir, gracias a estas funciones podemos conocer el mundo que nos rodea y responder de manera adecuada a las diferentes situaciones. Sin embargo, estas funciones no trabajan de forma aislada, todas están relacionadas y cada una depende de la anterior. Para comprenderlo mejor, imaginemos la siguiente situación. Un estudiante está dentro del aula escuchando la explicación del profesor. ¿Qué ocurre primero? ¿Cómo logra comprender la información? ¿Cómo la recuerda para un examen? Todas estas respuestas las iremos respondiendo durante esta exposición. Comencemos con la primera función psíquica, la sensación. La sensación es el primer contacto que tenemos con el mundo exterior. Se produce cuando nuestros órganos de los sentidos captan los estímulos que existen a nuestro alrededor. Estos estímulos pueden ser sonidos, colores, olores, sabores o temperaturas o diferentes texturas. Por ejemplo, imaginemos que estamos caminando por la calle y escuchamos el sonido de una ambulancia. En ese momento nuestros oídos reciben ese estímulo y envían la información al cerebro. Es importante mencionar que en esta etapa todavía no sabemos qué significa ese sonido, únicamente lo estamos captando. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué creen que ocurriría si nuestros sentidos no funcionaran correctamente? Evidentemente sería mucho más difícil recibir información del entorno y por lo tanto también aprender. Ahora vamos a ver una vez que recibimos la información mediante la sensación, aparece la percepción. La percepción consiste en interpretar y dar significado a los estímulos que hemos recibido. Siguiendo el ejemplo anterior, ya no solo escuchamos un sonido, sino que comprendemos que se trata de una ambulancia y sabemos que debemos apartarnos para permitir su paso. La percepción depende mucho de nuestras experiencias previas. Por esa razón, dos personas pueden observar exactamente la misma situación y comprenderla de manera diferente. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Han visto alguna vez una ilusión óptica donde dos personas observan un rostro y observan un árbol? Esto sucede porque nuestro cerebro interpreta las imágenes de forma distinta según la experiencia y los conocimientos de cada individuo. Continuemos con la atención. Aunque diariamente recibimos miles de estímulos, nuestro cerebro no puede procesarlos todos al mismo tiempo. Aquí aparece la atención, cuya función es seleccionar la información más importante e ignorar aquello que puede distraernos. Pensemos en un estudiante dentro del salón de clases. Mientras explica el profesor un tema, algunos compañeros conversan y afuera pasan vehículos haciendo ruido. Si el estudiante logra concentrarse únicamente en la explicación del docente, comprenderá mucho mejor el contenido. En cambio, si constantemente se distrae por el ruido o por las cosas que pasan a su alrededor, sería mucho más difícil comprender. Por eso, la atención es considerada la puerta del aprendizaje.
Después de prestar atención, aparece otra función muy importante, la memoria. La memoria nos permite almacenar toda la información que consideramos importante para recuperarla cuando la necesitamos. Existen recuerdos que permanecen solo unos segundos y otros que pueden acompañarnos durante toda la vida. Por ejemplo, seguramente recuerdan el nombre de la escuela, el cumpleaños de un familiar o las tablas de multiplicar. Toda esa información ha aparecido almacenada o guardada gracias a la memoria. Por ejemplo, existe la memoria a corto plazo que nos permite recordar cosas puntuales como un número de teléfono, o la memoria a largo plazo que nos permite almacenar información por muchísimo más tiempo, es decir, que nos sirve a lo largo de toda la vida. Les propongo una pequeña actividad. Observen durante unos segundos estas 5 imágenes, por ejemplo, las que están ahí en las diapositivas. Em, Ahora intenten recordar cuántas pudieron memorizar. Como pueden notar, la memoria funciona mucho mejor cuando prestamos atención. Ahora vamos a ver que gracias a la memoria podemos construir el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso mediante el cual adquirimos nuevos conocimientos, habilidades, valores y experiencias que producen cambios relativamente permanentes en nuestra conducta. Aprender no significa únicamente memorizar mucha información, sino significa comprenderla. Esa información que hemos comprendido, relacionarla con conocimientos previos y utilizarla para resolver situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, aprender a conducir una bicicleta requiere observar, practicar, cometer errores y repetir varias veces la misma actividad hasta dominarla. Todo este proceso ocurre gracias al trabajo conjunto de las funciones psíquicas. Ahora vamos a hablar sobre otra función esencial, es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tiene una persona para comprender situaciones, resolver problemas y tomar decisiones, también adaptarse a diferentes circunstancias. Es importante aclarar que no todas las personas poseen el mismo tipo de inteligencia. Algunas destacan en matemáticas, otras en música, deporte, dibujo o habilidades sociales. Precisamente por eso cada estudiante aprende de manera distinta. Como futuros psicopedagogos debemos reconocer estas diferencias y valorar las capacidades individuales de cada persona. Por ejemplo, la inteligencia por herencia determina el potencial genético, pero si no existe un ambiente donde ese niño o esa persona se pueda desarrollar, quizás esa inteligencia no se dé. Ahora hablemos sobre el lenguaje. El lenguaje es esta función que nos permite expresar pensamientos, sentimientos, ideas mediante palabras, gestos o escrituras. Gracias al lenguaje compartimos conocimiento y construimos aprendizajes con otras personas. Cuando un estudiante participa en clase, responde una pregunta o explica un tema con sus propias palabras, está utilizando el lenguaje para demostrar lo que ha aprendido. Sin comunicación sería muy difícil enseñar y aprender. Ahora conozcamos conozcamos que cada una de estas funciones observamos cómo trabajan juntos. Todo empieza con la sensación cuando recibimos un estímulo del entorno, luego la percepción que interpreta esa información, después la atención selecciona aquello que es importante, la memoria almacena lo aprendido y gracias a esto se produce el aprendizaje. Posteriormente utilizamos la inteligencia para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos. Finalmente expresamos todo lo aprendido mediante el lenguaje. Como podemos observar, ninguna función trabaja de manera independiente, todas forman parte de un mismo proceso.
Para finalizar, podemos concluir que las funciones psíquicas son esenciales para comprender cómo las personas construyen sus aprendizajes. La sensación, la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia y el lenguaje trabajan de forma coordinada para que podamos conocer el mundo, adaptarnos a él y desarrollarnos como seres humanos. Además, es importante recordar que cada persona posee características, ritmos y capacidades diferentes. Por ello, desde la psicopedagogía debemos promover una educación inclusiva, respetando la individualidad de cada estudiante y aplicando estas estrategias que favorecen un aprendizaje significativo. Em, antes de despedirme, me gustaría agradecerles por su atención y espero que esta explicación haya permitido comprender la importancia de las funciones psíquicas en el desarrollo del aprendizaje humano.